Por ejemplo, de un poema suyo de Historia de Gloria, de 1980, extraemos: mi niñez y juventud fue de ataúd, fue injusta y dura, y no me hizo dura, escribió. Este es un dibujo de ella. Ella se quedó huérfana muy joven, vivió la crueldad de la Guerra Civil Española y en un poema de su libro de 1980, Mujer de verso en pecho, con Franco ya muerto y España democrática, que antes no era plan, nos señala: un día que tenga tiempo, os contaré la aventura de mi infancia con el lobo Franco. Yo era una caperucita roja en zona roja. Antes había escrito en 1975, con la sombra de la dictadura aún planeando sobre el país, en su libro Obras incompletas, y con un poquito más de disimulo, en un poema, nota biográfica, nos contaba: Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, se muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Femán algunas veces. Y termina el poema. Un momento. Voy a poner un esquemita. Creo que es este. Sí, el esquemita. A ver, esto intenta aclarar un poquito la explicación que voy a dar ahora sobre el poema. Para entender bien lo que Gloria Fuertes quiere decir en el poema, no podemos pasar por alto la manera en que la autora elabora el significado, y para ello es fundamental su forma de manejar el vocabulario a través de un juego de cambios de registro lingüístico, como si de un cambio de rol del narrador se tratara. El poema comienza a modo de biografía oficial y se alterna con relato infantil, es decir, al principio hay 2 voces que parecen interrumpirse, como si fuera un adulto que habla y una niña que cuando puede se mete, interrumpe, mete baza. Al mismo tiempo se alternan tercera y primera persona, de modo que forma y significado van a la par. En cuanto a la credibilidad del contenido, es evidente que la primera persona resulta más natural, más auténtica, y el lector por eso mismo la va a sentir como más cercana al yo poético, que es el de la verdad verdadera frente a la verdad oficial. De ese contraste brota el humor que late en todo el poema a pesar de la gravedad de los hechos narrados. Además, a la vez nos sugiere que cualquier versión oficial puede tener su correspondiente extraoficial o su agenda oculta, y ahí se esconde el germen de la transgresión que, como en tantos otros de esta autora, subyace en este texto, a pesar de la dulzura femenina y aparentemente ingenua en que tan sutilmente burla la censura. Hacia la mitad del poema hay una especie de acuerdo entre voces, coincidente con la superación de la adolescencia y la integración, aunque sea solo parcialmente, al universo oficial de la voz adulta patriarcal. Coincide también con la llegada del amor y de la dictadura. De ahí la sobredeterminación de ese no digo nombres, o sea, más de un sentido, la sobredeterminación es cuando damos más de un sentido a la misma oración, el aparente y el que se oculta, o los que se ocultan. No digo nombres porque guardo mis secretos de adolescente. No digo nombres también porque en la dictadura es prudente el silencio.
podríamos aventurar que tal vez aquí aparezca una velada alusión a su homosexualidad, que por todas las razones anteriores también tuvo que mantener oculta. Después, en el poema, sobreviene la edad adulta, pero, como hemos dicho, no llega a cuajar del todo. Es verdad que el yo íntimo del narrador asume formas de adulto y empieza a trabajar en una oficina. Sin embargo, nos dice también que trabaja como si fuera tonta, es decir, bien la toman por tonta o bien se hace la tonta para pasar desapercibida. Igual que el lenguaje del poema está asumiendo un tono ingenuo para atravesar discretamente la frontera de la censura. Dios, o sea, una presencia íntima y omnisciente, y el botones, el contrapunto humilde y adolescente, que es la otra cara de Dios, son los únicos que saben la verdad. Uno en lo más alto, el otro en lo más bajo del escalafón. Los extremos se tocan. Después, un nuevo juego de palabras salva el momento más trágico del poema, o como describe Peter E. Brown en un excelente estudio con el que estoy muy en deuda para esta conferencia: lo lúdico vence al patos, a lo patético, a la tristeza, a través de la paráfrasis y de la frase popular: estoy más sola que la una. Esta frase mantiene el significado y se enfatiza personificándose ella misma como la una en el segundo término de la correlación. Yo misma, Gloria Fuertes, yo soy la una. Yo estoy más sola que yo misma. De esta manera está multiplicando el efecto como en un juego de espejos. Y de esta exageración, esta multiplicación, esto provoca el efecto cómico. Tampoco se escapa la ironía de los últimos versos. Pemán, que es el autor que carga para la posteridad con la leyenda de ser el más laureado y celebrado por el régimen de Franco, frente a frente contra Gloria, que quiso parar la guerra, en una frase que en su aparente ingenuidad no muestra simpatía por los que la empezaron. Gloria Fuertes quiere comprar la flor entendida como galardón poético, como reconocimiento a su labor, y solo puede atreverse a pagarla a plazos como los humildes. Sin embargo, su flor es valiosa frente a la del otro porque la suya es una, o sea, única, frente a algunas, o sea, cualquieras, y porque como todo lo de alto precio, es decir, precioso, tiene que ser comprada en varios plazos, frente a las de José María Pemán, que son dadas, regaladas, por ser adepto al franquismo. Se trata en todos los casos de recursos literarios que marcan la entrada de la posmodernidad en el lenguaje poético. De ahí que Gloria Fuertes sea considerada como una autora posmoderna de pleno derecho. Y tal vez ese sea uno de los motivos por los que ha sido tardíamente apreciada. No hemos caído en la cuenta hasta que no hemos asumido el lenguaje de la posmodernidad. Y a este mismo motivo se debe que se la haya valorado antes y más en la calle que en la universidad, pues su éxito de público precedió con mucho al respeto de muchos de sus colegas. Que su propio país, España, haya sido tardío en apreciarla puede deberse, entre otras cosas, a que Gloria nunca se casó con nadie, y ahí valen todos los sentidos que esa frase pueda tener, y eso provocaba que incomodara al poder cualesquiera que fuera su signo. Ella era creyente, autora de numerosos villancicos y poemas religiosos para niños, pero con un concepto muy personal de Dios. Dice: Jesús me caía bien, e inventa un Padre Nuestro alternativo: que estás en la tierra, Padre Nuestro, decía en 1958. Y después uno nuevo en Obras Incompletas: Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿por qué no bajas y das un garbeo? Si te interesas por nuestros fueros, glorificado será tu abuelo. También, hemos visto algunos ejemplos de su actitud primero velada y más adelante abiertamente contestataria contra el régimen de Franco, pero el gobierno democrático socialista tampoco se libró de sus acometidas, como en este poema de Mujer de verso en pecho, que dedica a los humildes que habitan las viviendas sociales del barrio Fortuna. Además de mi poesía, yo quisiera daros una